El día y la noche, los dos extremos del espectro de estilos de lucha. Pero, ¿cómo te quedaría si te digo que son las dos caras de una misma moneda? ¿Qué pasaría si te dijera que ambos han descubierto un aspecto técnico que les está permitiendo pasar por encima de todo, y que ese aspecto técnico es el mismo? ¿Crees que me he vuelto loco, verdad? Te invito a que veas el vídeo hasta el final, porque puede que te lleves una sorpresa. Vamos a ello. Aún a día de hoy no podemos decir que exista un consenso absoluto sobre lo que constituye la llave maestra para ganar un pulso. Y en cierto modo es comprensible. Al fin y al cabo, la lucha de brazos es eso, una lucha. Y como en toda lucha hay un montón de factores que entran en juego, como los estilos, la estrategia, psicología, experiencia, características anatómicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos obviar un hecho que es claro para todos, y es que la mano es el nexo de unión en este tipo de lucha, es el punto de contacto con el oponente, es el eslabón más importante de la cadena, aunque como en todo, hay excepciones. Pero podemos decir que esto es así en la inmensa mayoría de casos. Ahora bien, tal y como expliqué en este vídeo, la mano puede realizar muchas y diversas acciones, y es en la unión de varias al mismo tiempo donde surge el verdadero poder. Estoy seguro de que si sigues desde hace tiempo este deporte y en concreto las enseñanzas de Devon, te habrás dado cuenta de que siempre repite lo mismo cuando se refiere a los fundamentos del arm wrestling, el famoso RCR, Rise, Cup, Roll. Rising, cupping, and rolling. RCR, Rise, Cup, Roll. Rise, cup, roll, rising, cupping, rolling. Devon se ha pasado toda su carrera entrenando estos tres movimientos, aunque ha tenido épocas en las que se ha enfocado más en unos que en otros. Por ejemplo, hubo una época en la que entrenaba únicamente su cup. I cut all the way down till I was left with one. And at that time, this was 2014, it was cup only. I cupped every day, I cupped every workout, 3 or 4 times a day, I was in my basement cupping this way, cupping that way, high cup, low cup on the fingers, cup. Según avanzó, fue cambiando su forma de entrenar y con el paso del tiempo y los combates fue refinando sus teorías sobre las piezas más importantes a tener en cuenta en el entrenamiento, hasta que así llegamos al Devon Larratt de la actualidad, para el cual, y esto es algo basado en mi observación, lo más importante es la pronación, la elevación y por último el K, en ese orden. Y aquí empezamos a acercarnos a lo interesante. Devon Larratt tiene toda una teoría desarrollada en torno al arm wrestling, de hecho tiene las que él llama las 3 reglas fundamentales del arm wrestling, pero en este vídeo nos vamos a centrar en la que nos interesa, que es la número 2, a la que él llama nunca luches una batalla perdida. Rule 2 is do not fight a losing battle. This is the art of retreat. Okay, this is the art of giving so that you get in somewhere else. People are very eager to take. They're very eager to take things that they don't need. Okay, you give someone something, they normally take it, and they don't realize that you're getting in somewhere else. So what does that mean? What does never fight a losing battle mean? Ray, let me steal you, okay? So Ray is too strong. Just pin me. He's got everything, okay? He's got all the pieces, okay? I have to choose as an arm wrestler. If I just try and fight him all the way, he's gonna beat me. It will help me to sink in somewhere if I give him something, because you cannot fire your forearm and your arm in all ways equally hard. The moves of arm wrestling, you know, sometimes you have to relax parts of the arm, okay? So if this time they come in, okay, I give him my pronation to help secure my cup. He takes it and allows me to get my fingers in. And there's many examples of that. All defensive styles, you're giving something up. A defensive style is like a defensive hook, a king's move, a flop wrist press. These are all defensive things where you give something away to secure a stop, to hold on to one of those strengths that we talked about at the beginning. Como acabamos de oír, hay momentos en los que, como estrategia defensiva, conviene dar o conceder a tu oponente una pieza de tu juego con el objetivo de mantener así otra más importante, y que a su vez no solo te sirva para seguir vivo en un combate, sino también para neutralizar los ataques de tu oponente, o directamente ser capaz de cansarlo y que se rinda. Devon actualmente hace lo que sea para mantener su pronación intacta, porque su único objetivo es ganar la mano del rival, en el 99% de las veces. Sé que también puede ganar el hook, pero ya me entendéis. Es por esta razón que es capaz de conceder o dar su bloque o su cap con tal de mantener su pronación. Por eso en ocasiones vemos como top roles de alto nivel son capaces de tomar ligeramente su mano, porque concede parte de su cap y por tanto retira esos recursos destinados a los músculos encargados de mantener su muñeca neutra para redirigirlos a su pronación y elevación. Es una especie de redistribución de energía hacia lo que te va a permitir rendir mejor en el combate.
Tal vez todavía pienses que algo no cuadra, y que esto no lo hace a propósito, sino que simplemente su cap no es tan fuerte. Así que déjame mostrarte lo que le dijo Devon a su hijo Milo cuando le estaba explicando a este la técnica de sus famosos levantamientos. I used to do the rise way higher up. Okay? I used to rise like up here. Okay, now I've found that I get it like basically that the strap is going right over the knuckles there. Yeah, and the same thing. I'm a little bit kickbacks. Sorry, what does the kickback actually do? Kickback is like it's like a, you know, like a gambit, like you give something away. Yeah. Okay, so when you're trying to get your height, so Yep. okay, so we're both trying to climb up. Okay, say it's close. Yeah. See how the kickback is? Oh yeah, okay? no, okay, I know. Right. Gotcha. Yeah. So it's how you're going to use it on the table, right? So if you climb up, now kick back, that's it, and then you're over. Oh Yeah. yeah. And up. Yep. And see my wrist. Watch my wrist. See how it kicks back a little bit? Kicking it out, yeah. A little bit, and lean back, bang. That's it. That's your lift. Como veis, no es solo algo que piense en mitad de un pulso, sino que directamente realiza sus levantamientos de pronación con la muñeca extendida, para acostumbrarse a no perder su pronación aun cuando el rival consiga romper su cap. Vale, ok, pero ¿qué pinta Todd Hutchins en todo esto? Pues bien, Todd Hutchins ha sabido aplicar este mismo principio pero de forma ofensiva, mientras que Devon lo hace de forma defensiva. Por eso dije que son dos caras de la misma moneda. La diferencia radica en la presencia de side pressure o presión lateral. ¿Qué pasa si aplicamos lo que acabamos de explicar sin side pressure? Tendremos como resultado una variante de top roll en nuestro lado defensivo, lo que se llama un top roll abierto o incluso un king's move, es decir, obtendremos un Devon Larratt. Pero, ¿qué pasa si a esa regla le añadimos un side pressure brutal? Que nos encontraremos en nuestro lado ofensivo y como resultado obtendremos un Todd Hutchins. Esta técnica viene a resolver un problema, y ese es el de evitar que te supinen la mano. Por eso no importa perder cap con tal de mantener la pronación, porque tirar con la mano supinada, incluso siendo hooker, como muchos consideraban a Todd Hutchins, es una de las formas más ineficientes y lesivas que existen de tirar. Es por eso que Todd, aun siendo defensor declarado del hook y sintiéndose bastante cómodo normalmente con gente que tire por dentro, comenzó a enfocarse en su pronación para poder hacer frente a grandes top rollers, ya que aunque sean capaces de tomar su mano, mientras Todd mantenga su pronación, el side pressure puede ser ejecutado de forma mucho más eficiente. And it hits my ability to, whatever the muscles are that pronate your hand, it hits it way worse than even like the multi-spinner, which involves cupping. This is just pure pronation. Now I'm going to count it as a rep if I get below the peg. It would be sweet if I got it below the peg like that, but if my hand gets below the peg, even if it's flopped back, I still count it, because they give you the win whether you have hand position or not. Tened en cuenta que Todd Hutchins realmente lo que hace es un flop press, pero sin colocarse detrás de su brazo, sino simplemente de lado. Y pensadlo bien, el flop press es una de las mejores contraofensivas para los top roll. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabamos de comentar. Da por completo aquello que busca quitarle un top roller, su cap, pero no su pronación, que sigue siendo esencial para poder hacer un press. Tenemos ejemplos perfectos de esto en combates como el de Kamil Jablonski e Iván Matviyenko o el de Hermes Gasparini con Jerry Cadoret. Y la verdad, ver cómo dos personas que normalmente son presentadas como los polos opuestos realizar el mismo ajuste técnico y estratégico pero a su vez adaptado a sus respectivos estilos me parece simplemente fascinante. Esto me lleva a pensar que sin pronación no puede haber press, pero tampoco habría king's move. Curioso, siendo estas dos técnicas las variantes más extremas del estilo por dentro y por fuera respectivamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la pronación es la pieza más importante, sea cual sea tu estilo? ¿Se está convirtiendo Todd Hutchins en un top roller encubierto? Quiero leer qué pensáis vosotros de todo esto. Y si te gusta la lucha de brazos, pues suscríbete y como siempre nos vemos en Only4.